Génesis capítulo 28, versículo número 20. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardase en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Yo no sé usted, pero yo necesito que Dios me hable. ¿Alguien necesita que Dios le hable? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que por favor nos hable. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, gloria y honra porque tú nos permites estar aquí. Tú conoces, Dios mío, la necesidad de tu pueblo y te pedimos que nos hables, por favor. Por favor, necesitamos escuchar tu voz. Si no escuchamos tu voz, nos perdemos, no sabemos qué hacer. Señor, nos debilitamos, pero tu voz, tu palabra nos fortalece. Tu palabra es el alimento que nuestro espíritu necesita. Por eso te rogamos que nos hables y que, Dios mío, ministres. Y a ti daremos toda la gloria y toda la honra porque es tuya y solamente tú la mereces, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, pero no deje de adorar al Señor. Quisiera poner por tema, voy a hacer lo más breve posible. Es suficiente. Es suficiente. Si nosotros, le adelanto que este tema o este mensaje es un poco incómodo. Si nosotros hoy, ¿qué año estamos? ¿2000 qué? 26. ¿Qué día? 17 de mayo de 2026. Si Dios hoy nos dijera que después de hoy Él no va a hacer nada más por nosotros, ¿sería suficiente lo que Él ha hecho para nosotros? Si Él dijera, no voy a hacer un milagro más, no voy a hacer una provisión más, ¿sería suficiente para nosotros? Quisiera que reflexionáramos sobre esta pregunta para comenzar el mensaje de esta mañana. Hay un hombre llamado Jacob en la Biblia, que usted conoce bastantes detalles de su historia, pero si no, voy a hacer un pequeño resumen. Este hombre tuvo una situación con su hermano Esaú, que era mayor que él, donde negoció la primogenitura y debido a eso, por un plato de lenteja, Jacob se llevó la primogenitura y hubo un problema y una situación entre esos dos hermanos. Y Jacob, que significa engañador, creció engañando. Cuando la Biblia habla de nombres, tiene una razón de ser. Por eso cuando venimos a Cristo, Él nos cambia. Y cuando viene Jacob y se encuentra con Dios, Dios le cambia el nombre a Jacob. Y le dice, ya no te llamarás más Jacob, ¿verdad? Te llamarás Israel. Pero quiero ir específicamente, voy a ir al grano hoy, específicamente a un evento que ocurre en el capítulo 28, donde Jacob le está poniendo condiciones a Dios para servirle. Donde Jacob le está diciendo a Dios, si tú me das pan, si tú me vistes, entonces tú serás mi Dios. Si tú me llevas en paz. Fíjese que se había metido en problemas era él, pero él quería que Dios le produjera paz. Y el que había ocasionado la molestia de su hermano era él. Pero Jacob quiere y le pone condiciones a Dios para poder servirle. ¿Sabe algo, hermano, iglesia, amigo, hermano que me escucha? Dios está buscando y Dios desea que nosotros podamos servirle sin condiciones. Aquí los hermanos, quizás algunos conocen mi testimonio, algunos no. Pero
Yo recuerdo, y no voy a contar mi testimonio porque no quiero ser repetido, pero a la edad de 6 años yo fui diagnosticado con una enfermedad llamada distrofia muscular. Y no solamente yo, también mi hermana es maestra de educación especial, yo soy consejero. Esta situación o esta condición no nos ha limitado, pero sí yo recuerdo que cuando teníamos como 13 años, recuerdo que mami fue a un culto y nosotros no andábamos con mami, vino un predicador de República Dominicana y le dijo, tienes 2 hijos enfermos y yo los voy a sanar. Pero no va a ser en su tiempo, va a ser en el mío y antes de sanarlo, Puerto Rico lo tienes que conocer sentado. Eso fue una promesa que Dios le dio. Yo creo en la promesa, pero quiero irme ahora a la otra parte. Lo he dicho otras veces, lo digo en este altar y lo repito hoy. Si hoy, 17 de mayo de 2026, Dios me dijera que no me va a sanar, como quiera yo le predicaría, como quiera yo le adoraría, como quiera yo le serviría, porque ya Él ha hecho más de lo que yo merezco. Muchas veces estamos detrás de las manos de Dios, pero nos olvidamos de su rostro. Estamos detrás de buscar qué es lo que Dios puede hacer por mí, qué es lo que Dios me va a dar, cuál es la próxima bendición que quiero de Dios. Pero a veces no entendemos o no le decimos a Dios, hoy me voy a olvidar de qué es lo que yo quiero de ti y te voy a preguntar qué tú quieres de mí. ¿Qué tú quieres de mí? En vez de yo preguntarme qué puedo hoy tener de beneficio de Dios, qué Dios me va a dar hoy. Yo quiero cambiar la pregunta hoy. ¿Qué tú le vas a dar a Dios hoy? En vez de llegar al culto preguntando cuál va a ser la bendición que Dios tiene para mí hoy, ¿qué tú le puedes entregar a Dios hoy? ¿Por qué yo comienzo de esta manera? Porque muchas veces en el caminar cristiano ponemos condiciones. Acompáñame, please. Gracias, no te dejes sentarte. El piano me va a recordar que estoy terminando, ¿ok? ¿Está bien? Escucha bien, voy a ir al grano. Santos, que está ahí, que me gocé con Santos. Santos, Jacob tenía una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Génesis capítulo 12, Dios le dice a alguien llamado Abraham, te bendeciré a ti y bendeciré a tu descendencia. Y Jacob era parte de esa bendición. Y Jacob era parte de esa promesa. Y Dios bendiga a mi amigo Yedri. Qué bueno, Yedri, gracias por estar aquí. Y a su esposa, que están aquí con nosotros. Démosle un aplauso a este matrimonio. Qué bueno. Aquí al frente, mira, ayuden, por aquí al frente, la segunda fila. Detrás de él y aquí hay espacio. Qué bueno. Yedri es mi compañero de trabajo. Está recién salido de una operación, pero lo veo caminando. Eso es buena señal. Escuche bien. Jacob tenía algo y era una promesa. Pero ¿sabes cuál es el problema? Y es el mismo problema que a veces tenemos. Que para Jacob la promesa no era suficiente. Necesitaba más. Tenía una promesa él, pero eso parece que para él no era suficiente. Encima de una palabra que tenía de parte de Dios, encima de una promesa que tenía de parte de Dios, ahora le está diciendo a Dios, no es suficiente con eso, necesito más. Y le dice a Dios, necesito que me des pan, necesito que me des vestimenta y necesito que me dejes llegar en paz y entonces tú serás mi Dios. Y entonces tú serás mi Dios. Es importante, iglesia, que entendamos que las promesas que Dios da y la palabra que Dios da no fallan. Pero nosotros muchas veces las ponemos en duda. Y yo puedo entender poner en duda la palabra de un gobierno, la palabra de un hombre, la palabra aún del pastor, porque los pastores son buenos, nos podemos equivocar, pero la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no falla. Pero escuche bien algo. Dios es un dador de promesas. Pero hay algo más importante que la promesa de Dios. En la promesa hay dos partes. Está la promesa en sí y está quien dice la promesa. Y la garantía de la promesa no depende de la promesa. Depende de quien la dice. Lo que le da confiabilidad a la promesa no es la promesa.
Lo que le da confiabilidad y garantía a la promesa, Roberto, no es la promesa, es quien está diciendo la promesa. Porque si el que lo está diciendo no es confiable, no importa cuán linda se escuche la promesa, usted va a decir eso no se va a cumplir. No importa cuán linda parezca, usted va a decir eso no se va a cumplir. Pero cuando usted conoce el carácter del que está prometiendo, cuando usted conoce la confianza del que está prometiendo, que en este caso se llama Dios, le pregunto, ¿valdrá la pena confiar en las palabras que Dios dice? ¿Valdrá la pena confiar en las palabras que Dios ha dicho? Ay, 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 ay. Es que a veces, pastor, parece que lo que Dios me ha dicho es contrario. Mire, yo le voy a contar, y esto, a la edad de 7 años yo tuve una caída. Y lo cuento porque es parte de lo que quiero enseñar ahora. A la edad de 7 años yo tuve una caída, aparte de la distrofia, donde yo me resbalé, y los hermanos aquí conocen mi testimonio, el que ha leído el libro conoce mi testimonio, me resbalé de un counter bien alto y caí de cabeza, 1997. Sufrí una fractura en el cráneo, hemorragia interna, todo mi cerebro se inundó de sangre. Los médicos dijeron, él va a morir. Pero es que hay un problema, que sobre mi vida había una promesa. Edwin, en el 97 tuve esa caída. No fue que me rajé la cabeza, el problema fue interno. Se me rompió el cráneo, la sangre entró en mi cerebro. Aquí está mi mamá, que sabe, y los hermanos que han escuchado saben. Los médicos dijeron, el panorama es grave. Él no va a sobrevivir, él va a quedar con un vegetal para toda su vida. Y en el mejor de los casos, Michael, si él sobrevive, va a quedar con un vegetal. No va a recordar su nombre, no va a recordar nada, no va a recordar el nombre de sus padres. Esa era la realidad. Pero yo vine a decirte algo, que por encima de tu realidad está la palabra de Dios. Que por encima de tu realidad está la promesa de Dios. Yo no te estoy hablando ahora de una historia que leí en un libro, estoy hablando de mi historia. Se supone que hoy yo no estuviera aquí. Se supone que hoy yo no estuviera predicando. Se supone que hoy yo no estuviera vivo y en el mejor de los casos estuviera en una cama postrado con un vegetal. Pero la promesa de Dios, pero la palabra de Dios, pero lo que Dios ha prometido sobre mi vida provocó que la historia no terminaba como la realidad decía que iba a terminar. Yo no sé qué te está gritando la realidad. Yo no sé qué es lo que tú estás viendo hoy. Pero yo quiero decirte que por encima de lo que tú estás viendo, por encima de lo que tú estás sintiendo, está la palabra y la promesa de Dios. Y es que yo no podía morirme en el año 97. Porque si yo me moría en el 97, hacía a Dios mentiroso. La palabra de Dios te mantiene vivo. Y yo, ¿sabe algo? Yo no necesito nada más. Por eso yo no necesito que Dios me sane. Con la palabra de Dios para mí es suficiente. La promesa de que Él va a estar conmigo para mí es suficiente. Hay gente que necesita señales de humo y necesita evidencia de 1000 cosas para querer confiar. Yo no necesito eso. Yo me levanto todos los días y yo entiendo que estoy aquí porque hay una palabra que cuando todo parecía terminar, Yedri en el 97 todo parecía terminar. Le dijeron a mis padres, prepárense, él no va a sobrevivir. Pero había desde el vientre de mi madre, habían orado por mí, había una palabra. Entonces, la palabra, cuando la promesa choca con la realidad. Cuando la palabra choca con la realidad de lo que yo estoy viviendo. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A quién tú le vas a creer? ¿A la realidad o a la promesa? ¿A quién le vas a creer? ¿A lo que estás viendo? ¿O al Dios que habló que su palabra no falla? Que no miente. Que no se equivoca. Que no se equivoca. Y voy a tomar un poquito de agua para hablar 10 minutos más y termino. ¿Y por qué confiamos tanto en la promesa? Por el que pronunció la promesa.
¿Sabe algo? Cuando a mí se me hace difícil, Christopher, confiar en la promesa de Dios, es por una razón. Quizás no conozco suficiente al que está prometiendo. Porque cuando yo conozco al que está prometiendo, no me cabe duda, no me cabe duda, no me cabe duda de que el que está hablando cumplirá. No me cabe duda. Le pregunto, levante la mano los que conocen, los que lo conocen, los que lo conocen, los que lo conocen. Si lo conoces, no dudes. Si lo conoces, no dudes. Si lo conoces, no desmayes. Si lo conoces, no te rindas. Porque al fin todas las palabras, todas, se cumplen. Se cumplen. Se cumplen. ¿Y cuál es la mayor garantía de que las promesas de Dios se cumplen? Dios mismo. Dios mismo. Él y Dios mismo es la mayor garantía. Dios mismo es la mayor garantía. ¿Sabe algo? Jacob tenía promesa de parte de Dios, pero para él no era suficiente. ¿Qué más necesitas para hacer lo que Dios quiere que tú hagas? No necesitas nada más. Ya tienes la promesa, ya tienes la palabra. Camina con la palabra y camina con la promesa. Es que no veo nada, no tienes que ver nada. Camina con la palabra y camina con la promesa. Es que todo parece contrario. Camina con la palabra y camina con la promesa. Dios le prometió, yo he dicho otras veces aquí, pero hoy tiene que ver con este mensaje. Dios le prometió al pueblo de Israel que lo iba a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y las características de la tierra prometida eran un lugar que fluye leche y miel. Pero el problema es que antes de la tierra prometida, la antesala a la tierra prometida era un desierto. Le pregunto, ¿se parece algo el desierto a la tierra prometida? El desierto es todo lo contrario a la tierra prometida. En la tierra prometida hay leche y miel, en el desierto no hay ni agua. Pero antes de llegar a la tierra prometida, la antesala es un desierto. Y si vamos a definir lo que es la antesala es lo que viene antes de. Y yo he aprendido en mi caminar cristiano que la antesala a mi victoria casi nunca se parece a ella. Que cuando más cerca está es cuando más lejos parece. Que cuando más cerca estoy de llegar es cuando más lejos parece. Es cuando más difícil se ve. Pero qué bueno que no le servimos a Dios por vista, sino por fe. Quizás hoy estás viendo algo contrario, estás en la antesala. Pero que lo que estás viendo contrario no te haga olvidar la promesa de Dios. Quizás hoy estás en la antesala y la antesala parece todo contrario. Y en la antesala parece que el camino termina. Y en la antesala parece que todo va a terminar. Pero vas a llegar a la tierra prometida. Dios le había dado una promesa. Y esa promesa era una promesa de bien para su futuro. Pero él dudaba. Y aquí voy a la parte culminante de este mensaje. Hay gente que quiere negociar con Dios. Si me das esto, entonces te sirvo. Si me das aquello, entonces lo hago. Y quiero decirte algo. Si Jesús no es suficiente, el carro nuevo no será suficiente. Si Jesús no es suficiente para ti, el milagro nuevo que estás esperando tampoco será suficiente. Estamos esperando cosas de Dios, pero quiero decirte algo. Lo mejor que Dios tenía ya no lo dio. ¿Qué? A su Hijo amado Jesús. Y escuche bien. A través de Jesús. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Lo que usted tiene que buscar es a Jesús. Lo demás Él se encarga. Lo que usted tiene que buscar es a Jesús y lo demás Él se encarga. Pero hay gente que está tratando de negociar. Está tratando de negociar.
Hay un himno del pueblo judío que creo que Diema en una predicación habló de eso, que es el Dayenu o el Dayenu. Este himno lo que significa es que lo que Dios ha hecho es suficiente. Entonces hay un contraste entre lo que Jacob está diciendo y lo que dice el Dayenu. El Dayenu está diciendo, si tú decides hoy no hacer nada más, es suficiente. Jacob estaba diciendo, necesito más milagros, necesito más señales, necesito más provisión. Pero el Dayenu está diciendo, si tú decidieras no hacer nada más. Ay, hermano, no se ponga triste y no es que Dios no va a hacer nada más, Dios va a seguir bendiciéndote. Pero tu corazón no puede estar en las bendiciones. Tu corazón tiene que estar en Él. Tu corazón no puede estar en lo que Él te va a dar. Tu corazón tiene que estar en quién es Él. Hay mucha gente buscando sus manos. Él quiere que busque su rostro. Busquemos el rostro de Él primero. Y si lo buscamos a Él primero, las demás cosas vienen por añadidura. El que no escatimó ni a su propio hijo y nos los dio, nos puede dar otras cosas. Pero quiero decirte, lo más preciado que teníamos, o lo más preciado que Él tenía, a su Hijo Jesús fue lo que nos dio. Si Dios sana, gloria a Dios. Pero si me deja enfermo, gloria a Dios. Si Dios me provee, gloria a Dios. Pero si no me provee, como quiera, gloria a Dios. Si Dios da lo que yo estoy esperando, gloria a Dios. Pero si todavía me deja en espera, Dios sigue siendo suficiente. Dios sigue siendo suficiente. Lo que Dios ha hecho es suficiente. Y si tienes a Jesús, lo tienes todo. Póngase de pie, por favor. La mentalidad de Jacob es, si Dios hace más, entonces yo hago lo que Él quiere. La mentalidad correcta debería ser, lo que Dios ha hecho ya es suficiente. La fe de Jacob es una fe condicional. Creo dependiendo de esto, aquello, lo otro. La fe correcta es una fe agradecida. Me dejo o no me des. Me gusta cuando cuando Job lo pierde todo. Ahora el proceso más difícil dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En la mentalidad de Jacob hay negociación. En la mentalidad correcta hay adoración. Voy a adorar. No entiendo, pero voy a adorar. No entiendo, pero me voy a rendir. Dios puede darte más hoy, pero ya Dios te ha dado mucho. ¿Has pensado en todo lo bueno que Dios ha hecho contigo? ¿Has pensado en todas las bendiciones? Que mucha gente hay atribulados por lo que no tienen, sin agradecer por lo que tienen. Tristes por lo que le falta, descuidando lo que tienen. Es verdad que te faltan muchas cosas, pero es verdad también que tienes un montón de cosas. Es verdad que hay cosas que no has visto, pero es verdad que has visto muchas. Es verdad que hay cosas que no has alcanzado, pero es verdad también que ya no eres el mismo. Me gusta una frase que dice, no estoy donde quiero estar, pero voy de camino. Ya no soy el mismo. Pastor, pero es que todavía espiritualmente no estoy donde yo quiero. Está bien, pero ya no eres el mismo de antes. Es que todavía, pastor, hay cosas con las que batallo también yo, pero ya no eres el mismo de antes. Algo Dios ha hecho en ti. Algo Dios ha hecho en mí. Termino. No le digamos hoy, Dios, si me bendices te sirvo, si me sanas te busco, o si me restauras, si me va bien. Dile a Dios, me voy a entregar sin condiciones. Inclina tu rostro ahí donde estás.
Jesús es suficiente, iglesia. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Hoy te invito a no enfocarte en lo que te falta, sino a dar gracias por Jesús. A dar gracias porque lo tienes a Él. Y Él no te va a dejar de bendecir. Y todavía hay milagros que Él va a hacer en tu vida. Y todavía hay cosas que Él va a seguir haciendo. Pero que nuestro enfoque no esté en lo que Él hace, sino en agradecer lo que ya Él hizo. Sino en agradecer lo que ya Él hizo. Mire para acá un momento. En cierta ocasión, un hombre que coleccionaba pinturas, un hombre que tenía una colección impresionante de pinturas, tenía un hijo que estaba en el ejército. Y ese hijo un día muere en el ejército, llega un compañero a darle la noticia a su papá. Pero con la noticia también le trajo, porque su compañero era un buen dibujante, le trajo un dibujo del rostro de su hijo. Y se lo entregó al papá y le dio la noticia. Y el papá, muy afectado, pero recibió el regalo, lo unió a su colección. Este hombre ya estaba mayor y un día muere y dejó un testamento. Y en el testamento dejó que se subastara todas las pinturas que tenía. Así que llegó el subastador, habían miles de dólares, pinturas muy costosas, y comenzó la subasta. Y el subastador comienza a enseñar, todo el mundo viendo las diferentes obras impresionantes que habían allí, costosas, de mucho lujo y mucho prestigio. Y llegó mucha gente de mucho dinero listas para comprar y llevarlas a su hogar. Y el subastador dijo, antes de comenzar con los demás cuadros de mucho interés, yo quiero comenzar con este cuadro, y es el cuadro de un rostro. Comenzaron a ver el rostro y nadie le interesaba ese cuadro. Y todo el mundo está diciendo, mira, pasen al próximo, que ese no le interesa a nadie. ¿Quién da $5? Y nadie daba. ¿Quién da $10? Nadie daba. No, es que no puedo pasar al próximo cuadro si no vendemos este primero. Y ellos estaban ya desesperados, pasen al próximo, queremos ver lo que verdaderamente vale la pena. A lo que alguien dijo, yo voy a dar $10 por ese cuadro. Vendido el cuadro al hombre, y ese era el cuadro del rostro de su hijo. De momento el subastador dice, se acabó la subasta. ¿Cómo que se acabó la subasta? Sí, porque es que las instrucciones que me dieron fue, el que se lleve al cuadro del hijo se lo lleva todo. El que se lleve al hijo se lo lleva todo. Hay gente despreciando al hijo. Si tenemos a Jesús, hermano, lo que necesitamos. Y mi oración hoy, esta mañana, es que nadie se vaya de aquí sin llevarse a Jesús. Que por más fuerte que nosotros nos creamos o disimulemos, en nuestra vida necesitamos a Jesús. En nuestra familia necesitamos a Jesús. En nuestros matrimonios necesitamos a Jesús. Con las decisiones que tenemos que tomar necesitamos a Jesús. Y estamos tan enfocados a veces en otras cosas que menospreciamos al Hijo. Pero el que tiene al Hijo lo tiene todo. El que lo tiene a Él lo tiene todo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta preciosa mañana. Padre, que podamos entender que nuestra posesión más preciada eres tú. Que sí hay otras bendiciones, pero la bendición más grande eres tú mismo, Señor. Permite que todos los que están aquí se vayan con Jesús en su corazón. Que si alguien hoy estaba lejos de ti, se acerque y pueda entender que tú estás buscando gente que te sirva sin condiciones.
Gente que confía en la promesa tuya, en la palabra tuya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quédese de pie, vamos a terminar. Pero aquí hay gente que es una promesa a los que lo mantiene vivo. Más, aquí hay gente que se supone que se hubieran muerto, se supone que ese proceso tú no lo hubieras resistido, pero es que hay una promesa sobre tu vida. No fue suerte, hay gente que dice que suerte tuve, no es suerte. Es la mano de Dios. Roberto, fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios. Es la mano de Dios la que todavía te mantiene vivo. Mire, cuando tú respires, acuérdate que hay una sola razón por la que estás respirando. Porque hay promesa de Dios sobre tu vida. Porque hay una palabra de Dios sobre tu vida. Por eso no te moriste aquel momento. Por eso aquel proceso que parecía el final no fue el final. Porque la palabra de Dios te mantiene vivo. Yo quiero abrir el altar para alguien que diga, yo quiero a Jesús en mi corazón hoy.